En Angastaco, los valles son cómplices de una historia de muchísimo tiempo. Y es que, ¿quién no la tiene? Lo que pasa es que no la conocemos. Emiliano sí. Él nos cuenta, con la claridad de un libro, la historia de 6 generaciones atrás. Su tatarabuelo, la mitad de una iglesia que se derrumbó por los terremotos en los años 30, la molienda, el museo. A fin de cuentas, escenarios enclavados en una tierra fértil llena de tradición. Emiliano Miralpeix, gracias por el tiempo, gracias por permitirnos entrar a tu casa, porque esta es tu casa. No sé si se verá al fondo seguramente. ¿Qué es lo que estamos viendo allá en el fondo? Las montañas que se ven. Mira, eso es lo que es, digamos, es la continuación de lo que es la cadena montañosa del Quebrada de Flecha, digamos. Bien. Puntualmente es ese tipo de cordón que tenemos ahí enfrente, que si ve, no es muy extenso, digamos, arranca aquí cerca nomás y tenés 17 kilómetros más de lo que abarca lo que es todo el sector del Quebrada de Flecha. Y esto forma parte de Salta Argentina. Correctamente. Bien. Y acá, precisamente en este lugar, ¿qué lugar es? ¿Qué pueblo? ¿Cómo? Mira, esto hoy en día digamos, puntualmente la finca El Carmen. Ajá. Es donde arrancó, inicialmente se hizo, digamos, una de las primeras fundaciones, el Valle, fue acá, que fue en la época, estoy hablando del ingreso de los jesuitas acá a la zona. Ajá. Después de San Carlos, justamente de la fundación que se hace, la primera fundación del barco en San Carlos, se fundó El Carmen, pero se fundó como hacienda de la Ciénaga de Angastaco. Okay. Que fue un nombre elegido, obviamente, no sé si al azar, pero que arranca en esa época. Obviamente el pueblo tiene que haber sido un caserío, porque no hubo mucho vestigio de pueblo en sí, definitivamente. Pero estamos ante eso, digamos. Bueno, o sea que este lugar es, digamos, la primera fundación de lo que sería Angastaco, que hoy está ubicado a 8 kilómetros. 8 kilómetros al sur, desde acá, desde este lugar. Y hay una historia que me contaste antes de empezar, que es bastante interesante en cuanto a cómo se forma el Angastaco actual, ¿no? Claro. Sí, bueno, como te comenté, el Angastaco actual se forma, más o menos arranca esa formación en el año 1929, que es cuando se asienta mi familia aquí en la finca. Ellos compran estas tierras y eran 2 hermanos que venían justamente con la idea, sí, de hacer un emprendimiento. Era todo un emprendimiento familiar, obviamente, nada más que, bueno, iban en 2 partes, cada uno se iba a encargar de una cosa y de otra, digamos. Entonces, mi tatarabuelo, puntualmente, que es quien se queda acá, él se dedica a lo que es justamente esta finca, a hacerla una finca de hacienda. Bien. Producción de grano y molienda de grano. Justamente lo que iban a hacer era harina, pues tenían ya un molino harinero ahí que estaba funcional, y bueno, arrancan su actividad económica de esa manera. Y la otra parte es la que se va al actual lugar de Angastaco, porque también era parte de la propiedad, y eligen ese lugar, de hecho, por una cuestión de cuenca hídrica, porque el agua que tenían de ese lado era un agua mucho más apta para la viña, mucho mejor que el agua del río Calchaquí. Justamente por eso se hace de aquel lado lo que es la parte vitivinícola, y es que es ahí donde se funda Finca Montserrat, justamente, que es el nombre que se le da a todo este emprendimiento vitivinícola, donde se hace una bodega que era muy importante para la época. Y obviamente, bueno, ahí lo que necesitaban era mano de obra, y aquí estaba sobrando la mano de obra. Entonces lo que hacen de común acuerdo entre los 2 hermanos, mudar el pueblo al lugar actual. O sea que, en pocas palabras, tu familia fue la fundadora del Angastaco actual. Prácticamente sí, prácticamente sí. ¿Y cuál es hoy el modus vivendi? ¿A qué se dedica o de qué vive la finca acá? Y si se puede saber de qué vive Angastaco a 8 kilómetros, porque claro, capaz que dejan de ser un pueblo que genere, y capaz que se transforma en un pueblo que espere recibir cosas. Sí, particularmente algo así. Bueno, la finca acá, nosotros hoy en día se está
dedicándose, se está haciendo agricultura, obviamente lo que se trabajó siempre acá es cebolla y cabeza, que se produce, esta zona de por sí es toda productora de cebolla y cabeza, que es la zona productora de la provincia, digamos, de cebolla. Okay. Estamos en eso, se hace alfalfa para hacienda, para animales, tenemos algo de hacienda y bueno, ahí puntualmente a lo que más ficha le estamos metiendo hoy en día, ya por unas cuestiones de costumbres, ya porque el valle aquí puntualmente no funciona económicamente. Porque tenés que poner a analizar, son muchos los motivos por los que no funciona económicamente. Se está metiendo más ficha lo que es el turismo, justamente. Tenemos este emprendimiento que hemos arrancado ya hace 20 años prácticamente. Uh-huh. Con un hotel, tenemos cabañas y bueno, arrancamos con lo que es museo. Se trató de recuperar todo porque al haber mucha historia aquí, se recuperó mucho también de lo que había, de lo que fue parte de la vida cotidiana de esa época, que es por eso armamos el Museo Agrícola, sí. que con la mayoría de las herramientas que llegaron acá, pleno desarrollo industrial del país justamente. Auge de la molienda. Exacto. No sé si pudiste ver ahí en el museo, justamente hay una trilladora que es de 1829 creo que por ahí más o menos. Esa trilladora, obviamente, cuando viene mi familia ya estaba acá, no la trajeron ellos. Esa máquina estaba acá y obviamente diseminada en parte, porque bueno, hubo por acá, por la finca esta, pasaron muchos dueños, muchas familias. Y bueno, ellos entonces hoy en día le damos más forma justamente a lo que es turismo, que es lo que para que se conozca obviamente lo que se hizo, lo que se está haciendo, y bueno, tenemos acá justamente en la propuesta de que tengan la vivencia de la gente que nos visite, de lo que fue en su momento el valle justamente. Uh-huh. Y la parte importante, la bodega, o sea, la bodega. Que son vinos. Correcto, bueno, esa bodega surge no hace muchos años, surge hace prácticamente 10 años, con nosotros estamos con las viñas, ya el 8º año de planta, son nuevas, muy nuevas las plantitas. No es cantidad tampoco, lo que hacemos es justamente producir nuestro vino para nuestra gente, nada más. No se saca de acá, el vino no sale de aquí, o sea, si quieres probarlo tenés que venir acá. Ok. La única, digamos, alternativa que te queda con ese vino. Sí tuvimos obviamente como todo una mala época que fue la pandemia, que fue fatal. Claro, no salía nadie, entonces no venía nadie. No venía nadie, y bueno, el vino se amontonaba ahí, se amontonó 2 cosechas juntas y bueno, obviamente no nos preparamos con estructura para almacenar el vino. Uh-huh. Entonces tuvimos que sacar, se vendió obviamente, se vendió a Salta, se vendieron 2 o 3 pales, creo que fueron a Buenos Aires, a La Plata justamente, uh-huh. Hasta que logramos sacar la cosecha y nos estabilizamos de nuevo con el almacenaje, porque si no estábamos complicados, o lo tomamos o lo vendemos, uno o dos, y tomar tanto vino no servía, digamos así. Pero a partir de eso cambiaron la infraestructura, digamos, o sea, dijeron, bueno, si nos cae otra pandemia tenemos que estar preparados. No hicimos el cambio, y no lo hicimos porque justamente vos sabés que hemos venido posterior a la pandemia. Nosotros veníamos con un vino que llegábamos a fin de año y nos quedaba bastante. Ajá. Nos quedaba bastante, el cual parte se almacena para cosechas especiales para la familia, nada más, sí. Puntualmente está claro. Y bueno, el excedente obviamente por ahí ya venía, se ofrecía a alguna gente, suponete vienen los turistas, te llevan 2 botellitas, 3, pero por ahí se ofrecía a un amigo en Salta, por decírtelo, y le estábamos vendiendo 10, 15 cajas, 20 cajas, entonces nos vamos sacando lo que iba quedando. Claro. Pero hoy en día, después de la pandemia, fue increíble el crecimiento turístico que hubo. Sí. No sé, yo creo que llamarle a nivel nacional, a nivel mundial, no tengo idea bien cómo es, pero a nivel local es impresionante cómo subió la cantidad de turistas. Y hoy en día estamos llegando a diciembre con la cosecha justa, no me queda nada, literalmente. Es más, estamos nosotros prácticamente ya en febrero y yo ya terminé la cosecha de reserva, de vino reserva. O sea, la cosecha que tenía para el año la terminé. O sea, te estoy diciendo, estoy así medio, ahora tratando de ver si vamos a tener que hacer más producción. Pero, claro. Pero lo que pasa es que, bueno, puntualmente las viñas que tenemos se hicieron en un lugar
como te comenté, la zona no es buena para viñas. Bien. No es buena por la cuestión de agua y de suelo. Tenemos un suelo muy salitroso, muy que no es, se da, Sí. pero no es lo óptimo. Y bueno, encontramos un espacio chiquito que es casi 1 hectárea, que es lo que se puso en viña justamente, y se riega con un agua de vertiente, que es lo que nos salió hoy. Logramos tener un vino muy bueno. Bien. Para ser sacado de acá, muy bueno. Y bueno, no tenemos posibilidad de expansión territorial donde tenemos la viña, así que bueno, tenemos que quedar con eso nomás, ahí estamos. ¿Y qué vino es el que producen? Y haciendo Malbec, únicamente Malbec, sí. Malbec. Se hacen 2 versiones, un Malbec joven frutado y un Malbec reserva. ¿Y por qué corrieron el riesgo? O sea, si ustedes ya sabían que no es como el suelo propicio para la viña, y tienen esto es enorme, no sé cuántas hectáreas tiene. ¿Por qué dijeron, vamos a hacerlo igual? Capricho, como te digo, capricho, porque es más, de hecho, mi abuelo un tiempo, había viñas acá en la finca, o sea, hubo viñas que las han puesto mis abuelos, mis bisabuelos, de hecho, para hacer pruebas ellos y todo eso. Inclusive cuando ellos vinieron, había un lote de viñas ya, que eran herencias de los Gómez cuando estuvieron acá. Y mi abuelo puntualmente dijo, es tierra desperdiciada, sacamos todo. Y sacaron de cuajo todas las viñas, todo lo que había, lo que habían puesto mis bisabuelos también, inclusive, sacaron todo. Porque no se producía y no daba bien, no servía. Y así todo caprichosamente pusimos 1 hectárea nosotros con el viejo, porque tenemos que lograr vino para acá. Y bueno, logramos, obviamente se ve que fue bien pensado el hueco, el lugar donde la pusimos, porque bueno, no es que ahí no hubo nunca, digamos, o sea que se dio perfecto ahí, evidentemente le pegamos con la tecla, digamos así. Qué increíble eso. Vámonos más para atrás, mucho más para atrás. Me dijiste que la finca, como tal, está enclavada en lo que era antes territorio de los jesuitas. Claro, bueno, aquí fue uno de los primeros asentamientos aquí en el Valle de Jesuitas. El Valle de Calchaquí. Claro, el Valle de Bien. Calchaquí, sí, justamente. Que inclusive yo creo, no sé qué es de... Lo único que hay como vestigio de jesuita, lo que hay acá es, digamos, lo único que hay de aquí a Cachi, justamente. No tenés otra demostración jesuita acá. O sea que justamente, y eso que fue 1600 y claro, principio 1600 y 1635 aproximadamente creo que han sido expulsados de acá de la zona. Okay. Y justamente hasta esa época ellos ya tenían su primer fundación de pueblo, que es justamente lo que te comenté, que se llamaba la Siena de Adenastaco. Bien. Y bueno, lo que habían terminado en construcción lo que es un molino hídrico ahí abajo. Sí. Eso data de esa época. Y la iglesia que la arrancan los jesuitas, pero no la terminan justamente porque son expulsados de acá. Y esa iglesia la terminan las familias que vienen después, en realidad un presbítero. Un presbítero español, obviamente mandado con título nobiliario de la corona, pero poco más de 100 años después. La iglesia estuvo estuvo construida hasta lo que es cumbreras, no cumbreras, hasta las cabreadas, el techo. Ajá. Faltaba techar y vestir adentro, obviamente. Wow. Entonces el cura cuando viene, imagínate, en 1780, él estuvo 3 años acá en la finca y en 3 años terminó la construcción de la iglesia, en 3 años. Uh-huh. Que la termina, hacen la inauguración oficial de la iglesia y bueno, desde ahí hasta acá es lo que viene ya la iglesia, justamente. Y era, como dijiste tú, español, o sea, de realistas, antes de la fundación de la Argentina como tal. Claro, tal cual. Y en esa iglesia, que después van a ver imágenes, hay, bueno, de todo, es muy linda para ver, para recorrerla. Bueno, vos entraste, no sé si te has dado cuenta, hay muchas cosas. En esa iglesia hay este cura, obviamente, para vestir esa iglesia, habrá tenido obviamente sus influencias para estar nombrado por la corona y toda la historia. Tiene que haber tenido muchas influencias, tanto políticas como mercantiles y todas esas cosas, económicas sobre todo. Porque, por ejemplo, todo lo que es, toda la santería de la iglesia, lo que son los santos, las vírgenes, todo eso fueron traídas de Cusco. Son todas imágenes cusqueñas. Okay. Todas. Hay un par que hay excepciones, así como un San Cayetano, que eso lo hizo un artesano que vivió aquí en la finca hace un tiempo,
no hace mucho. Sí. Y después tenemos otra imagen que es la Virgen del Carmen chiquita, que es la que está abajo en las andas, que esa ya la hicimos hacer con mis viejos para justamente aquí el 16 de julio se hace la fiesta patronal de la Virgen del Carmen, que es nuestra patrona. Y bueno, todos los años salía en procesión, pero salía la original. Y es digamos, se empezó a ver un poco de deterioro, inclusive ya nos pasó 2 veces que la agarró lluvia, entonces se hizo hacer una réplica chiquitita para que es la que sale justamente en las procesiones, en las fiestas patronales, y ya la original queda en su lugar. O sea, las originales que trajo este presbítero, ¿están todavía acá? No, están ahí, son justamente todas las imágenes que tiene la iglesia son las originales. Y después hay otro dato curioso que es, que no, bueno, obviamente no sabemos el porqué de eso. Un Via Crucis, no sé si te diste cuenta, un Via Crucis, pero está en francés. No lo vi, eso no me di cuenta. Presta la atención, después vas a ver. Está todo escrito en francés y es una cosa que justamente yo hablando ya con gente que está en el tema, ¿viste? más allegado a lo que es la cultura religiosa. Yo siempre tuve mi curiosidad del por qué en francés, y en esa época todo se utilizaba lo que era latín. Uh-huh. Entonces, mucho más para un cura venido de España, algo en francés, de última, pone algo español, vos deducís, decís, bueno, pone algo español, pero no, era en época en que se utilizaba el latín. Y bueno, y después me explicaron, obviamente, que el Vía Crucis en francés se dio de baja, se utilizó mucho en Europa, uh-huh, pero se utilizó en los años 1500 y pico, hasta 1600, después se cambió al latín. Okay. O sea que lo que calculamos entonces con esta persona haciendo un catarsis, por decirlo así, haciendo unas conversaciones locas, calcula este hombre que ese Vía Crucis data de esa época. O sea, son Vía Crucis o cosas que andó de baja en Europa en esos años. Y el presbítero los trajo. Los trajo, exactamente. O sea que más allá de la historia jesuita que empezaron las paredes, lo que viene adentro tiene más data todavía. Tal cual. Okay. Justamente, porque si no tendrían que ser, como te comenté, en latín, porque si vos te vas a cualquier iglesia hoy en día vas a encontrar todo lo que encontres escrito, está todo en latín. Me llama mucho la atención de Salta particularmente, es que yo de ignorante absoluto, ¿no? Pero es una provincia que tiene la religión católica, la profesa, pero la abraza fuertemente. De hecho, he pasado por muchos lugares en los que lo único que hay en pie es una capilla. Sí. ¿Tú sos católico? ¿Crees en Dios? ¿Crees en algo? Sí, creo en Dios, hermano. Obviamente soy católico te aclaro, por una cuestión de herencia. Porque, uh-huh, bueno, vos viste cómo es, siempre los padres te van inculcando lo que vos tenés que estar. Obviamente por ahí muchos cambian, muchos no. Yo soy católico, no profeso la religión, uh-huh, no la profeso, porque no soy un católico acérrimo, es decir, no voy a misa nunca, te aclaro, uh-huh, jamás. Yo me casé en iglesia, me casé en esa iglesia. ¡Wow! Ay, sí, me casé hace 7 años. Pero es como te digo, o sea, respeto la religión, sé que en su momento, hoy en día está un poco más, no se puede hablar mucho de esto, digamos, pero está como más disperso lo que es la acción de la iglesia sobre la gente. Sí, absolutamente. Pero se puede hablar, igual se puede hablar. Sí. Se puede hablar, o sea, a ver, yo que siempre desde la ignorancia y desde el respeto se puede hablar de todo, o sea, además siempre el pensamiento de uno es eso, nadie va a exorcizar a nadie y decir, vos tenés que pensar, tal cual, sí. Así que, pero igual mi pregunta iba más allá de que creyeras o no, ¿por qué pensás que Salta como provincia, por lo que yo veo y tengo entendido, es quizás la provincia más religiosa que hay en Argentina? Bueno, Salta lo que sí tiene, que te debes haber dado cuenta y te vas a dar cuenta en cualquier institución que vos llegues a Salta ha sido y sigue siendo hasta el día de hoy una provincia muy conservadora. La gente es muy conservadora, en todo sentido, está claro, en todo sentido, tanto en costumbres, como en religión, como en escalafones sociales, claro. En todo es muy conservadora Salta. El rico siempre va a ser rico y el pobre siempre va a ser pobre. Y si no es rico, el rico mantiene el apellido y se
siguen siendo ricos por decírtelo así. Entonces es una tontera mía que yo siempre lo digo por ahí. Así, y bueno, eso es lo que más, por ejemplo, y como yo te comento, Salta creo que tuvo una época muy difícil, que ha sido una época justamente del terremoto, que cuando sufrió esta iglesia sufrió una caída mala también, que ha sido en el año 73 más o menos, no más, un poquito más. Sí, 76, 78 creo que fueron la época del terremoto en la provincia, que es justamente cuando la gente, por el miedo a todo esto que estaba pasando, que hacía una seguidilla de temblores y terremotos, sacudió la provincia prácticamente un mes. Entonces la gente se aferró mucho, se aferró demasiado al catolicismo justamente, y es cuando surgen, es ahí donde surgen el Señor y la Virgen María. A raíz de todo esto, desastre climático que estaba viendo. Claro. Y que bueno, justamente fue en esa época en la que esta iglesia se le cayó, se partió una de las cabreadas, se cayó el techo, todo estuvo abandonada mucho tiempo la iglesia. Ya en posesión de un periodo de 30 años más o menos que tuvo, o menos. No, poco, tuvo sí, más o menos, haber sido 30 años. Lo que pasa es que bueno, en esa época fue medio crítica en la zona lo que fue iglesia, porque como se quitó la capellanía de esta llegó a ser capilla, en un momento por traslado y pelea entre ambos, peleas por así decirlo, era una pelea de poderes, fue pelea de poderes religiosos de hecho, entre prelatura y Cafayate, que eran una prelatura de los curas criollos, y con prelatura de Molino, que eran justamente los curas agustinos. Entonces había un choque ahí entre ellos, y quien quedó en el medio justamente fue la iglesia católica. Entonces hubo una batalla, pero prácticamente campal entre las dos prelaturas para ver quién se quedaba con la capilla, justamente para representar y dar la misa en la capilla. Y obviamente jamás se pusieron de acuerdo, hubo un tiempo la mantenía uno, un tiempo la mantenían otro, un tiempo venían de allá, otro tiempo de allá, se separan, y ahí quedó la iglesia en stand-by. Obviamente mi bisabuelo en esa época, cabreado con la situación, no entra nadie, entonces quedó ahí la iglesia, quedó a medio hacer, salvo ya en el año 69 justamente, agarraron mis abuelos, mi abuelo y mi abuela, la reconstrucción de la iglesia, que hicieron una reconstrucción prácticamente al 100% porque estaba muy deteriorado todo. Sí. Y bueno, desde ahí hasta entonces ya la mantenemos nosotros. Que bueno, y hoy en día también existe, ya vienen de la prelatura de Cafayate, dan misa un tercer sábado al mes. Eso te iba a preguntar, o sea, sí. Más allá de lo que es el recorrido del museo, molino, iglesia, sí. Que obviamente siendo un predio privado tiene un costo X. Si alguien quisiera venir a la iglesia simplemente a rezar, lo puede hacer. Claro, bueno, eso es lo que te comento. O sea, la misa, como que te digo, se da un sábado al mes. La gente local viene igualmente por uso y costumbre. Acá en la finca vivió mucha gente que hoy ya no están acá, que viven en Cafayate, en Salta, incluso se trasladaron ya por cuestiones X. Sí. Que siempre va hasta la época justamente esta en la que estamos verano, que arrancan los festivales y todo eso, y la gente vuelve al lugar, claro. Y es ahí cuando ya empiezan a venir, que la iglesia, que bueno, y obviamente son toda gente de acá, y bueno, ahí está la iglesia siempre presente para ellos, bien, sí. Bien. Bueno, fueron prácticamente en su momento los dueños de la iglesia, por decirlo así, fueron claro. Ellos quienes la circularon, fueron ellos quienes estuvieron en cada misa que se daba acá. Bien. Hoy en día está más frenado el tema de las cuestiones de misa y todas esas cosas, pero como te comento, se hace una sola vez al mes la misa y bueno, siempre y cuando supeditado a que el curita puede venir, que no se corte el camino, que es toda una historia acá, así que bueno, ahí. Hago un paréntesis, si llueve mucho en esta época de verano, que llueve bastante, a veces se torna inaccesible, o sea, no se podría llegar a veces a Te digo, el camino es relativamente, obviamente, como todo camino consolidado, vos viste, tenés un aguacero, una bajada de agua, un río, una quebrada, siempre te corta el acceso, te lo corta. Obviamente no duran mucho más de un par de horas,
que es ese el corte. Pero bueno, generalmente, y pasa, por decírtelo, que ya pasa una vez que venía el curita, sale de allá con el tiempo justo, porque la misa es a las 5 de la tarde, salió a las 3 de Cafayate, por decírtelo, y no llegó porque se cortó, y tuvo 2 horas esperando que baje el agua y ya está, no llegó, ¿vio? Claro. Ya son esos los altercados que pasan. Y eso en algún punto, más allá de la parte eclesiástica, digamos, de religiosa, a ustedes los deja como en algún punto como aislados, Angastaco y la finca más que nada, cuando hay mucha lluvia, la época de pandemia también. Claro. ¿Cuánto los afecta eso de estar en el medio de entre varios pueblos, en lugares donde llueve 2 días seguidos y no tienen, que de hecho no tienen acceso? Ya tuvimos un par de episodios un poquito antes de pandemia justamente, en que se desbordó el río Angastaco, se llegó con tanto caudal de agua que rompió el terraplén del puente y estuvimos incomunicados un mes, sin poder pasar hasta el propio pueblo nosotros. Un mes acá. Sí, que inclusive fue una época muy grosera de lluvia la zona, y teníamos un corte acá y teníamos un corte, Cachi estaba con complicaciones en lo que era la bajada a Salta por el Cueto del Obispo, que tenían paso intermitente también, así que prácticamente era incomunicado de abastecimiento de Cafayate o de Salta. Se torna a veces muy complicado, y hoy en día sí puedo decir que es muy complicado. Que se corte un día la ruta para nosotros hoy es complicadísimo, por la cuestión que obviamente si estamos más prácticamente apuntados a lo que es el turismo, y bueno, el turismo dependemos de esa ruta. ¿Vos naciste en la finca, en Angastaco? Yo nací en Salta puntualmente, pero bueno, me crié acá. Obviamente, mi vida se hizo acá. Obviamente por elección. Claro. ¿Nunca se te ocurrió salir de la finca? Sí, me fui un tiempo. Más de hecho, yo estudié afuera. Estudié mi secundaria, la hice en provincia de Catamarca, y ya mi universidad arranqué en la ciudad de Salta. De hecho, abandoné la universidad y me dediqué a hacer me capacité en gastronomía, o sea, me terminé recibiendo chef. Bien. Justamente por este emprendimiento nuestro. Ah. Y bueno, tuve un tiempo, de hecho tuve casi 3 años trabajando en Salta, primero antes de estar como chef, obviamente trabajé en otras cosas, y después cuando ya arranqué la carrera de gastronomía, me metí en un restaurante como ayudante, después entré en un hotel que, sin estar recibido en ese hotel, era un hotel que se estaba inaugurando, entré como jefe de cocina. Tuve varios intentos de quedarme allá, pero no pude. Realmente, como digo siempre, la cabra tira para el cerro, y bueno, acá está. Bueno, hace un rato te pregunté por el viñedo, que vos dijiste que por un capricho hicieron el viñedo, y que acabas de decir también que la cabra siempre tira para el lado del cerro. Sí. ¿Vos sentís que tu lugar en el mundo, para sacarlo adelante o para lo que sea, para darle el futuro a tus hijos, para que se críen acá, es este? O sea, ¿no te ves en otro lado en el futuro? O sea, no, te digo la verdad. ¿por qué confías tanto en esto? O sea, ¿qué es lo que te hace pensar cada mañana que esto es lo que te va a hacer sacar adelante todo? Tu familia y Mira, todo. yo te digo, o sea, hoy en día yo sí me pongo a pensar esa situación, y yo llego a una sola conclusión.
yo hoy soy lo que soy gracias a cómo me hicieron, porque es como me criaron mis viejos. Y a mis viejos lo criaron así lo suyo, y toda la historia, ¿entendés? Entonces, la crianza nuestra viene de los catalanes, esos que llegaron acá, y se quedaron acá, ¿entendés? Esa crianza es la que venimos teniendo todos. Yo hoy en día, te digo, puedo no ser perfecto, puedo no serlo, obviamente, pero creo que soy un hombre derecho, ¿entendés? Soy un tipo honesto y no te voy a andar con vuelta. Yo hoy, si soy como soy, es por lo que fui acá. Y es lo que yo pretendo para con mis hijos. Pretendo lograr unos hombres de bien. Si están aquí, bien, porque soy feliz, pero si no están acá es su elección. Pero quiero lograr eso, quiero lograr que ellos sean lo más derechos posible. Salgan de aquí hombres de bien, para hacer su vida y hacer bien a las personas que lo rodean. Y eso lo logramos acá, lo logré yo acá. Por eso justamente es mi elección de quedarme aquí. Económicamente no sé si vamos a sacar esto adelante, no lo vamos a sacar. No sé si voy a terminar mi vida con 60 años muerto de hambre, no tengo idea, pero yo sé que voy a estar feliz porque de última estoy tranquilo donde yo quiero estar. ¿Entendés? Bien. Y bueno, y ahí tengo los tres, tengo tres piojos, porque son tres. Obviamente hay que ver quién se queda, quién no se queda, claro. Porque vos viste las generaciones que vienen son complejas. Claro. Obviamente los chicos ellos son los tipos que están muy acostumbrados a estar acá. Inclusive yo salgo a la ciudad, salimos 3, 4 días por cuestiones médicas, etc. Y los chicos ya después del segundo, tercero no aguantan más la ciudad. Quieren el lugar. Vamos a la casa, que queremos ir a la casa y queremos ir a la casa. Simón, no me toca la mesa, papá. Papito, salí. La mesa está haciendo de trípode de una cama. Está el coso ahí, se va a caer el teléfono. Correte, papá. Simón es parte de la sexta generación. Sí, sexta generación. Y vos dijiste que en el año 1929 llegó tu tatarabuelo. Mi tatarabuelo. ¿Tenés idea de por qué y cómo llegó hasta acá? Sí, ellos llegan... ellos puntualmente vienen acá porque fue una época en la que ellos vinieron, justamente estaban en plenas guerras en Europa. Ajá. Estaban en plenas guerras. Y ellos prácticamente desde la Primera Guerra Mundial estaban ya obviamente en todo su pueblo devastado económicamente, estructuralmente. Entonces ellos obviamente deciden venirse y lo bien que hicieron venirse. Mira vos, en 41 tuvieron la Segunda Guerra Mundial que realmente devastó prácticamente toda esa zona. Sí. Bueno, así que ellos lo que lo impulsó justamente fue eso, fue esa guerra maldita que hubo en Europa que realmente... Huir. Exactamente. Y bueno, ellos tuvieron la suerte porque encima la historia es muy cómica, porque ellos no es que eligieron venirse acá, o sea, la historia fue así. Ellos eran 3 hermanos. Sí. Son 3 los hermanos. Era mi bisabuelo y 2 hermanos más. Uno de ellos, que era el más chico, justamente era un pillo, un atorrante de esos tipos que era un tipo que vivía de joda, por decírtelo, y tenía 16 años en esa época. Ahí justamente en Cataluña conoce este hombre al presbítero Pedro Pablo Sueldo y Ríos, se llamaba el tipo. Entonces el señor que compró aquí y estuvo que vino por la corona, claro. Que es mandante, claro. Bueno, y este chico, o sea, este presbítero después lo pone y estuvo en contacto ahí con otro presbítero más, no sé en qué matufia se mete, que la cuestión es que ahí conoce justamente a ¿cómo se llama este otro cura? A un cura... Un cura que era un cura más también de ahí, catalán. Ajá. Justamente, mira, no me puedo acordar, y es el precursor de la familia acá, digamos. Bueno. Y bueno, y se hacen amigos ahí con Entonces, este curita le dice al chico Juan se llamaba. Ajá. No quiere ni a trabajar, tengo una finca yo allá en Argentina. Y claro, imagínate, era un chango, 16 años, cero responsabilidad de ningún tipo, ni compromiso de ningún tipo, ni nada. Se va a la casa y lo convence a los otros dos, Estaba mi tatarabuelo, que ya tenía su hijo. Imagínate, ellos ya tenían su familia, o sea, igual el segundo. Entonces, bueno, fue...
¿cómo hacemos? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Que estás loco vos? Que no. Vamos, dice, yo conseguí pasaje, conseguí una finca donde voy a trabajar, tenemos todo allá. Pendejo. Y a todo esto, mi tatarabuelo, en toda su juventud, estaba muy enojado con la religión, muy enojado con el catolicismo, justamente por todo el pelote de guerra que había, Sí. cero asilos en las iglesias y todo eso, entonces odiaba a los curas. Entonces a todo esto, Juan jamás le dijo que era un cura el que le da los pasajes, el que da la tierra, todo. Sí. Bueno, ellos llegan, por supuesto, a Buenos Aires, de Buenos Aires a Salta en tren, y cuando desembarcan en Salta, justamente, estaba el curita esperándolos ahí a ellos. Y mi tatarabuelo dice que lo miró al tipo y le dijo, ¿vos quién sos? Yo soy el cura Terrés. Ahí está, ese es el nombre. Yo soy el cura Terrés, el dueño de la finca donde van a trabajar ustedes. Se armó un quilombo. A tal punto que mi tatarabuelo la pilló a la familia y dijo, nos volvemos en el barco a Cataluña. No. Bueno, fue una historia, pues convencerlo de que se quede. Todo, una historia, porque obviamente el tipo estaba totalmente en contra de venir a trabajar para un cura. Sí. Y si bueno, se hubiese sabido después que Salta era religioso como era, muchísimo menos. Claro. Pero bueno, gracias a eso lograron, ellos desembarcan, por así decirlo, en 1912 en La Palla. Se llama la finca La Palla, que está de Cachi un poquito más acá. Esa fue la finca fue esa y esto lo que era la propiedad del cura Terrés. Y bueno, ellos arrancaron trabajando ahí justamente y desde ahí empezaron a producir ellos, porque curiosamente lo único que trajeron estos gallegos cuando venían de allá, una bolsa de papa, que no la comieron. Se la trajeron, era una papa especial que se daba ahí en España, que te permitía 2 cosechas al año. Era una cosa extraña para su época también. Y bueno, con eso empezaron a amasar su fortuna. Ellos pusieron esa bolsita de papa, lograron una buena producción de papa, obviamente separando ya para semilla todo, y se vendió el resto. Y así trabajaron 3 años en lo que es La Palla, y ellos de esa manera logran comprarle ya esta finca al cura Terrés con su producción. Y bueno, ahí es la primera compra que hacen esto, y después ya seguidamente compran finca Montserrat, lo que es campo justamente de hasta Costa. O sea que, si tuviéramos que hacer un resumen, el verdadero generador de la venida de tu tatarabuelo no vino. ¿O sí? El más jovencito. No, él vino, tuvo el primer año y se fue. Vino y se fue. Se fue a la mierda porque dice que esto no era lo de él. Y terminó, o sea, sé que terminó mucho posterior. Fue él uno de los integrantes hacedores, por hecho, así decírtelo, del Canal de Panamá. Él se fue a trabajar como obrero en el Canal de Panamá cuando estaba haciendo el Canal de Panamá, sí. O sea, qué cabecita, ¿no? En esa tremendo, época, ¿no? Tremendo. Y después, bueno, obviamente la familia, no me refiero obviamente a mi tatarabuelo, sino a la rama de los primos de mi abuelo. De hecho, hay uno que fue también Adolfo Miralpey, justamente fue de la otra rama, un historiador de la familia, que trató de ubicar justamente a Juan y la familia, porque sabemos y se supo que él se volvió a España, pero de ahí se le perdió el rastro de la familia. Digamos, él mismo como que se apartó de la familia, no sabemos el por qué nunca. Se le perdió el rastro de la familia. Bueno. Que de hecho hoy, o sea, mi hermano, yo no conozco, pero mi hermano sí conoce ya a España, fue varias veces, en varias oportunidades, y encontró justamente ahí de donde son ellos, de donde eran ellos, que es San Hilario Sacalme, en un lugar ahí en Cataluña. Hay familia Miralpeix. Bueno, él quiso arrimarse para ver si podíamos lograr hilar de dónde, claro, qué parte armar de la el familia, árbol genealógico, correctamente. Claro. Pero bueno, no le permitieron, no quisieron ni siquiera hablar con mi hermano. O sea, nada. ¿Mirá? Él se presentó como Juan Manuel Miralpeix de la Argentina y le cerraron la puerta en la cara. Así, ¡pah! Bueno, capaz que algo habrán hecho antes de salir de allá. No tengo idea qué Claro. pasó, realmente. Para ir cerrando, a mí me gusta preguntar varias cosas que parte del equipo que hace Gracias por el Tiempo propone. Una es
¿con qué música te gustaría que este video circule? Porque se edita y hay música. ¿Algún género, algún artista en particular, una canción? No, sí, que la verdad que hay cosas bonitas, ya que yo no soy ni editor, ni no me dedico a esto. No, entonces, pero algo que te guste a ti. claro, pero por eso, como te digo, normalmente yo soy folclórico, digamos, ¿entendés? Pero hay muchas cosas muy lindas, digamos. No sé si escuchaste en Iglesia una música que le pusimos ahí. Sí, la escuché. Bueno, es algo con lo que de hecho, sí, te digo que esa canción la escuché hace un par de años, y en la tele, viendo un día lo que hacen la fiesta, justamente para la fiesta de la Virgen en España, y bueno, no curiosamente, todo es como que se cierra un círculo que vos decís, por algo está. ¿Y a qué voy con todo esto? Que no por casualidad justamente la patrona nuestra de finca es la Virgen del Carmen. Cuando en Ciudad Catalán, los que vinieron, evidentemente quienes vinieron trajeron a esa Virgen para acá. Claro, y desembocar, digamos, con una Virgen que encima vos te pones a pensar, si también es acorde al nombre, porque es Virgen del Carmen, esto se llama Finca del Carmen, pero en Finca del Carmen se le pone obviamente, también es otra parte de la historia de otra familia, justamente en honor a, justamente Carmen se llamó la nieta de Martín Gómez, justamente fue el último gobernador realista que tuvo Salta, la nieta de él se llamaba Carmen Gómez, y es en honor a ella en que le ponen Finca del Carmen a esto, como nombre, pero la Virgen ya estaba como patrona de la finca. Claro. Y decir, vos poner una Virgen que es patrona de los marineros, acá en medio del cerro, donde no tenés agua ni por casualidad, entonces son cosas así que te van pasando, y bueno, y escuchás, que me impactó mucho, como te comento, haber escuchado esa música, digo, qué loco haber puesto esa Virgen como patrona acá, cuando en todo el valle prácticamente es la Virgen del Valle, viste, la Sentadita, la Virgen Morenita, que son las virgencitas de la zona. Sí. Es una cosa recontra curiosa, así que quizás quedará en el tintero saber por qué. Digamos. Bueno, ¿y la canción cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eso la puse. A la Virgen del Carmen, creo que se llama. A la Virgen del Carmen. Así creo que es. Perfecto. Pero igualmente, como te digo, la música, elegí la voz y hay mucha música linda ahí. No, pero ya tenemos en cuenta eso y tenemos en cuenta el folclore también. Y además hay canciones, hay música, inclusive hay, vos viste ahí, yo creo que hay instrumentales mismos, ¿entendés? Que como que hacen que la nota o que las fotos que van de fondo te lleguen mejor. Eso lo manejan, creo que tiene que ser de afuera para descubrir eso, no de acá adentro, quizá. Y otra cosa que me preguntan, bueno, acá hay cientos de miles de plantas y árboles y flores y demás. Angastaco, según lo que tú me dijiste antes de empezar, una de las acepciones que se entiende del origen del nombre o qué significaba era algarrobo azul. Y la pregunta va por el lado de si tuvieras que elegir una planta, un árbol, una flor que te represente o que te guste, ¿cuál sería? Y mira, tenemos dos flores lindas acá, que es la del algarrobo justamente, que es nuestra planta por excelencia, porque lo que tenés acá es algarrobo, obviamente. Pero tenemos otra planta noble también, tenemos muchas, ese es el problema, vos lo dijiste. Bien. Tenemos otra noble que también es nuestro, este molle, que es un árbol muy de mucha sombra, también tiene su árbol, su flor, sí, por así decírtelo. Entonces como que es medio difícil tener que elegir entre una flor por ahí, porque todas nos representan más o menos. Pero hablaste de nobleza y tú también hablaste de nobleza cuando te referiste a vos mismo. El algarrobo, justamente. Entonces nos podemos quedar con el algarrobo. Así, tal cual. Y lo último para cerrar, habiendo vivido lo que viviste, tanto acá como fuera de Angastaco, habiendo conocido la historia de la familia, de cómo se generó todo esto, y pensando en el futuro, sin entrar en políticas y demás, ¿qué te gustaría dejar, no solamente para tus hijos, sino para la gente que en el futuro venga a Angastaco, venga a la finca y bueno, entre y diga, esto es un legado que me dejó Emiliano? Bueno, justamente la historia es esa, ¿no? O sea, yo creo que
creo que estamos viviendo unas épocas muy, ¿en qué sentido te lo puedo decir? Muy cambiantes y muy flojas de raíces, ¿entendés? Estamos viviendo, esa es la palabra, flojita de papeles también. Flojita de papeles también. Pero más allá, te refiero a flojas raíces. Hoy en día los chicos de hoy en día no conocen sus raíces originales, ¿entendés lo que te digo? O sea, yo creo que para mí no puede haber una cosa más triste que no conocer de dónde venís, cómo te hiciste. ¿Entendés? Hay mucha gente obviamente que no le importa de dónde viene, ni a dónde vas tampoco, porque vos has visto, están hasta desorientadas, lamentablemente. Pero bueno, vos fíjate, creo que hay que creer y hay que confiar en la importancia de la historia que uno puede dejar. ¿Entendés? Porque es lo que va a marcar justamente el antes y el después, en cualquier lugar. ¿Entendés? Yo creo que hoy nosotros somos descendientes, de hecho, de una historia en Europa, ¿entendés? Que yo puntualmente, uno la puede conocer por libros, porque la conozco así, pero no la conozco personalmente, a esa historia de Europa, ¿entendés? Por así decírtelo, en cada lugar puntualmente. Pero yo creo que todos tenemos que aportar un granito en lo que es historia para que el día de mañana todos los pequeños que vienen conozcan qué es lo que hubo. De dónde venimos y a dónde vamos. Tal cual. Yo creo que esa es la historia de todo esto. Bien. Y bueno, y es mi meta, obviamente, mostrar justamente, se armó todo esto, más allá de fines turísticos, obviamente, que es lo que te digo a vos, es una actividad económica de la familia, pero más allá de todo, digamos, es la importancia del legado que está dejando a nivel historia. Porque se trató de recuperar y se logró, se perdió mucho de lo que es historia, porque no hay, que es lo que te comenté, no hay fundamentos, no hay ninguna documentación, no existe. Entonces, obviamente cortamos con esa mala racha, por así decirlo, y lograr que a partir de ese momento hasta el día de hoy, lo que hay es lo que hay, digamos, y tratar de conservar lo poco que hay justamente para las generaciones venideras, que tengan ahí su historia, su legado. Genial. Bueno, Emiliano, muchas gracias por el tiempo. No, a vos, gracias por tenerlo en cuenta acá.